Y puede avanzar un país así, donde usted está preocupado por unos tenis de 10,000 pesos y su mamá, usted no le da lo de la pastilla de la presión. Revisemos eso en nuestra sociedad. El Islam seguirá ampliando sus espacios. El cristianismo, que fue el referente que le permitió, así como el Imperio Romano se afianzó en el cristianismo con Constantino, y se expandió urbi et orbi, hoy, por haber perdido esas mismas referencias, está en decadencia. ¿Dónde vamos? A un mundo de anarquía comparativa. Yo tengo 152,000 amigos en Twitter, pero mucha gente no conoce a su vecino. Entonces tú te crees que tú eres famoso y tú no eres capaz de ir, como hace 25 años, a tomarte un café con el vecino. O sea que no tenemos tantos amigos. Ahora sí es verdad que estamos solos, No, pero- a pesar de esta cuestión. Pero peor aún, que usted no comparta con su familia. Yo voy a países musulmanes, yo visito países musulmanes. Yo quiero que alguien me diga a mí qué padre musulmán deja que sus hijos se lo críe un iPad. Es difícil. Yo quiero que me digan qué padre musulmán lo primero que un muchacho hace no es tomar el Corán para memorizarlo. Pero los muchachos de nosotros están teniendo referentes de valores que son comunitarios. Pero quizás no hay que irse tan lejos como los musulmanes que están tan lejos en ese sentido. Tenemos también el caso de China, por ejemplo, o más occidentalizado, el caso de Japón, la importancia de la educación y el honor de la familia. O sea, ¿qué nos ha pasado? Que estamos perdiendo todo eso, pero al mismo tiempo esa otra parte del mundo lo va fortaleciendo y a esa otra parte del mundo esa práctica le está dando resultados porque no hace más que aumentar su influencia en las cosas globales. Pero es que un conocido suyo, que es Max Weber, Por supuesto. cuando habla del capitalismo, dice, ¿y qué hace posible el capitalismo? La ética protestante, trabaja Libro duro, fundamental. trabaja duro, esfuérzate. Pero, ¿qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Qué pasa con Corea? ¿Qué pasa con China? Es un capitalismo de Estado, es distinto al capitalismo que aplica Occidente que usted decía ahorita, que no tiene patria ese capital. Pero el capital japonés tiene patria. El capital Sustentado en taiwanés. leyes. Sustentado en leyes. Sustentado en leyes. Subrayemos eso. No. En Corea del Sur hubo un momento de una crisis que las damas ricas cogieron parte de sus joyas y las vendieron. Volvemos al sentido de la comunidad, el sentido de la patria. Y hagamos un paréntesis ahí para destacar ese sentido de patria de los israelíes, que son lo máximo en eso. Cada israelí es su país. Pero ¿qué le ha enseñado la historia al pueblo de Abraham desde que salieron de Ur, de Caldea, hacia un lugar donde manaba leche y miel? Aquí es el sentido de comunidad, pero otro elemento importante en un capitalismo que nos vende referentes de consumo. Han dejado los judíos sin tener Estado, sin tener un territorio, errantes desde los judíos ashkenazis, desde los judíos sefarditas, de celebrar el Rosh Hashanah, el Shabbat. Yo quiero que me digan un judío que esté celebrando el Black Friday y que ha perdido el norte en cuanto a lo que es el día de Yom Kippur, un elemento fundamental. Eso no se juega. Es que todo ser humano necesita referentes, valores,
De ahí que una de las personas para mí más brillantes, pero también de una prosa exquisita, porque es que saber, que viene del latín sapere, es saborear. Cuando yo tomo a Henry Kissinger, eso es como una especie de éxtasis. Y Kissinger entonces plantea que no hay algo más grande que el poder de la cultura. A usted lo pueden invadir los más grandes imperios y durar 200, 300 años en su territorio. Y usted los va a ver salir porque ese pueblo seguirá cohesionado en base a qué? A los que son sus valores y sus tradiciones. Porque ¿qué nos demuestra la historia? Que usted desaparece Pero si también, no tiene valores. pero también yo veo como que la globalización en Occidente, al contrario de China, de esos países, a Occidente ha debilitado el sentido de lo comunitario, de los elementos que cohesionan una sociedad. Por ejemplo, la globalización aquí, por ejemplo, el Black Friday, el Thanksgiving, que era un asunto del Carol Morgan, la embajada y 4 o 5 personas relacionadas. Ya es importante más que lo otro. Y no es que eso en sí sea malo. El asunto es que de repente vemos en nuestros países que los elementos, las expresiones culturales que cohesionan, que nos hacen realmente dominicanos, se van debilitando y vamos entrando a una globalización que se hace fortaleciendo lo extranjero, pero pagando el debilitamiento de lo local. Porque los japoneses son globales también y los chinos son muy globales Pero también. primero son locales. Pero primero está lo local, que es la verdadera fortaleza por encima de lo material, porque se han caído y han vuelto a resurgir. Pero es que eso demuestra hasta cierto desprecio e incomodidad psicológica de donde usted procede. Y como decía Cervantes a Sancho cuando fue a gobernar la ínsula Barataria, nunca olvides tus orígenes. Por eso las angustias existenciales, quieras o no, usted viene de ahí. Bueno, ahí entramos entonces a otro tema peor todavía, que es el asunto de tu rechazar tu negritud. O sea, por ejemplo, la República Dominicana en más de un 75%, y cuidado, y hay hasta una investigación ahora reciente de Harvard que lo demuestra, somos mulatos, uno con más leche, el otro con más café, pero somos un país mulato. Sin embargo, aquí una gran cantidad de mulatos claros descafeinados se siente y se perciben como blancos y te hablan de manera despectiva contra los negros, cuando usted, señor, lo que pasa es que le pusieron, el abuelo blanco le dejó un chin de leche, pero su café con leche, usted es café con leche. Entonces, cuando vemos este mundo y vemos esta debilidad, hablamos de lo de la cohesión a la raza, a que yo soy, y yo estoy perdido en mí mismo, porque me estoy negando. Aquí un mulato descafeinado se cree que es racista porque rechaza al negro. No, no, no. Si un mulato rechaza al negro, no puede ser racista. Usted es estúpido o ignorante en el mejor de los casos. Racista es el ario que no quiere saber de los mulatos o de los negros. Entonces, el escenario se complica, profesor. Sí, lo que pasa es que eso es una ignorancia supina. Lo que hemos tenido la oportunidad desde nuestra... Pero dominante. Sí, pero desde nuestra Sí. juventud, yo recuerdo a los 22 años estudiando con gente de Croacia, con gente de Samoa, con gente de Vanuatu, con gente de Fiji, con personas de Bolivia, de Burkina Faso, de Nigeria, de Nepal. Y entonces uno se daba cuenta en el aula que el otro soy yo. ¿Por qué? Porque al final del camino, los seres humanos tenemos las mismas pasiones. Somos transmutaciones cromosómicas fortuitas que nos llevaron a ser Homo sapiens y son los valores y ese respeto a la alteridad, a la otredad, porque tener aires de superioridad implica inmediatamente inferioridad, porque es un desconocimiento de que el ser humano, ¿qué es el ser humano? Qualitas, de donde viene cualidades, lo que usted es. Albert Drew
es quien descubre las tipologías de sangre en un negro. ¿Qué sucede? Que como eran los tiempos de la segregación racial, Albert Drew, que trabajaba en el sistema sanitario en Estados Unidos, se encuentra con una orden que dice que está prohibida la transfusión de sangre de negro a blanco. Y entonces él ve este absurdo y dice, ¿y quién ha dicho que hay una diferencia entre una sangre de un negro con la de un blanco? Es el mismo tipo de sangre. No le van a ver a usted un tema del color que viene dado por el mismo tipo de zona donde el ser humano se desarrolla. Y la gente pasa por alto de que esa evolución del ser humano, los primeros sapiens, salieron del África, científicamente comprobado. Y esa melanina es necesaria porque no había protector solar. Tiene que ver con el sol. Tiene que ver con el sol. Claro. Entonces, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Ahora, ¿Y qué pasa en un mundo global? Sí. Y aquí importante. Sí. Prepárense que Nigeria va a tener en 30 años la población que tiene toda la Unión Europea, que duplica su población cada 20 años. Mali duplica su población. Mientras tanto, y aquí de nuevo lo que veníamos hablando, que no es solamente un tema tecnológico, es para que tengamos conciencia del gran cambio que está viviendo la humanidad. Y en geopolítica la demografía es fundamental. Europa tenía el 25% de la población mundial en 1950, ahora tiene el 7%. Señores, nosotros hablamos de India, que 1.400 millones de personas, pero eso es más que la población de Estados Unidos, Europa, juntos. El proceso de globalización no debió permitirnos mejorar mucho en la comprensión del otro. Por ejemplo, pocos, pero algunos tuvimos la oportunidad. Usted mencionaba su experiencia. Yo a los 19, 20 años tuve la experiencia de vivir con gente de 152 nacionalidades. Una experiencia y se hablaban 181 lenguas a donde usted estaba, porque ahí se hablan 181 grupos étnicos. Entonces, ok, en aquella época uno tuvo ese privilegio por un azar de la vida. Sí, pero de repente llega la globalización, el mundo es un pañuelo y la gente intercambia, ve por ejemplo los grandes atletas de raza negra triunfando en Europa, ve el avance de los chinos, la raza china, los chinos. De repente, como que esto debió enseñarnos más, como que se debió, sé que se ha avanzado, pero que yo percibo que debimos avanzar un poco más en la aceptación del otro y entender el racismo como una gran estupidez, práctica de ignorancia que usted acaba de demostrar. Sin embargo, no sé si mi percepción es errónea, yo no soy un especialista como usted, pero pienso como que quizás debimos, ahora que estamos tan globalizados, como avanzar un poquito más, señor. No, mire, lo que pasa es que somos un café con leche, pero estamos en lo mismo. No, pero también esto hay que verlo a ver, desde la perspectiva geopolítica en un elemento que es fundamental para dominar al otro, que es el cultural. La esclavitud siempre existió en la antigüedad, pero era la esclavitud porque había una guerra y te tomaban como prisionero, pero nunca se denigró a un ser humano por el tema del color. Eso se inicia en la modernidad. Y en esta posmodernidad tenemos que revisarnos. ¿Por qué? Porque en la modernidad los portugueses, que fueron los que iniciaron la esclavitud de los africanos, fueron los que se inventaron, y luego siguieron los europeos en lo que Immanuel Wallerstein llama las teorías de los ciclos hegemónicos, que corresponde solo a Europa, y a los negros los convierten en mercancía. Cambiar esa visión, como decía Stokely Carmichael, como decía Malcolm X, yo no vine aquí ni en la Niña, ni en la Pinta, ni en la Santa María. A mí me trajeron. Que hasta el idioma, como reflexionaba el doctor Martin Luther King, decía él, pero ¿cómo es posible que por yo ser negro, yo soy feo? No, I am black and I am beautiful. Es decir, yo soy negro y yo soy bonito. Y no es verdad que el más descarriado de la familia, como decía él,
la semántica atenta en contra de nosotros, porque ese que es el más desviado se le llama la oveja negra. Bueno, hay todo. Pero Sí, es que se creó en la modernidad a un punto tal que cuando Abraham Lincoln emite la orden de The Emancipation Act, se arma una guerra civil en Estados Unidos y la guerra civil en Estados Unidos termina y se aplica el Jim Crow System. Tuvo Robert Kennedy que mandar a la Guardia Nacional para que unos muchachitos negritos pudieran ir a una escuela. ¿Por qué? Porque es hasta los años 60 que en Estados Unidos, después del incidente de Rosa Parks, que venía de trabajar, pero en el sur de Estados Unidos, ella y cualquier negro tenía que levantarse y darle el asiento al blanco que llegara. Pero eso fue ayer. Pero en la película 42, donde la historia de Robinson, el gran jugador de béisbol, ahí está casi todo. O pueden hablar con Felipe Rojas Salou o con Juan Marichal, su vida como atleta, ayer en la tarde, años 60, 70, eso, ayer. Pero fíjense ustedes que eso se trabajó culturalmente. Hay algo que a mí me llama la atención. Hay una figura que por pertenecer al antiguo Egipto, todo el mundo habla de esa belleza de Nefertiti. Nefertiti era negra. Atención. Nefertiti era negra. ¿Y cuál es el problema? Es que en 500 años la modernidad impuso un eurocentrismo donde se le da primacía a la raza blanca. Viene reflexión y pregunta Capicúa. Esa situación que tenemos los occidentales, a partir del euroombliguismo, el sentido de superioridad, el tema racial, que no deja de empeorarse con este avance de los ultranacionalistas de ultraderecha, esto va avanzando y los casos en Europa son más que evidentes. Pregunto, esa situación, ¿cómo se ve este problema desde China o desde la India? ¿O ellos tienen sus problemas internos con sus tribus internas y razas internas? ¿Cómo se ve desde ese otro mundo que viene llegando? En la visión eurocéntrica no vemos matices. Son visiones maniqueas de buenos y malos. Uno dice, pero ¿y es que los chinos que son comunistas? Yo le digo, es que más que el comunismo son confucianos. Entonces, ahora más que nunca, que tienen también los elementos del capitalismo. O sea, son una mezcla. El modelo chino-confuciano con mezcla capitalista y mezcla socialista. Pero hay un asunto importante. Es China, un país que podemos verlo desde la perspectiva de los estados nacionales que surgen a partir de la Paz de Westfalia en 1648. No estamos viendo que eso es una civilización disfrazada de país. Vamos a dejar China tranquilo. Vámonos a India. El sistema de casta, a pesar de que Rabindranath Tagore dijera Mohandas Karamchand Gandhi, hay que cambiarle el nombre, porque es un alma grande. Y ahora en adelante se llamará Mahatma Gandhi, el alma grande. ¿Pudo Gandhi eliminar esa visión de los indios con relación al sistema de casta, de brahmanes, de kshatriyas, de vaisyas? No pudo. Todavía en India... Casi fue víctima de eso de alguna manera. Todavía en India tenemos que hay casi 200 millones de Dalits o de intocables. Y usted le dice, no, pero es que usted no debe seguir como prostituta porque sus ancestros ejercían la prostitución.
Eso sucede en India. Hay unos centros de prostitución donde el marido sale con los hijos y llega el cliente. O alguien que se dedica a recoger, porque la gente no sabe que uno de los problemas más grandes en el mundo son las letrinas, de dónde depositar ese elemento contaminador. Pero los Dalits se dedican a recoger, como se dedicó el Mahatma, poniendo el ejemplo con una pala. Y que usted le diga a esa persona, no, deje eso. Y él le va a decir, oh, ¿y cómo yo voy a reencarnar mañana si no hago lo que me tocó ahora? Son mundos distintos al de Occidente. ¿Cómo usted le dice a una mujer india que quedó viuda de 17 años, de 18 años, porque se casan de 12 años con un hombre de 50 y el promedio de vida? Las casan más bien. No Bueno, que se las casan, casan. Pero ¿qué sucede? Esa jovencita que se casó de 13 años quedó viuda a los 16. Según la tradición, desde la perspectiva del hinduismo, esa mujer o es cremada con el marido, lo cual ya no se hace, o tiene que vivir en una especie de refugio para viudas por el resto de su vida y no se puede volver a casar. Hoy hay 30 millones de mujeres en India en esa condición. 30 millones es Cuba y República Dominicana. Y un poquito más. Entonces, nosotros estamos atentos a las diferencias, a los matices culturales de esos países. No nos hemos dedicado a conocerlos. Sí, pero Y ¿hacia esto, dónde vamos? pero mire, don Pablo, Sí, aquí es sí. importante para que entendamos, cuando se habla de que India es la mayor democracia del planeta, ¿y usted cree que en India, con esa cosmovisión, van a hacer una revolución civil? ¿Usted cree que el que está abajo, que entiende que eso es un tema religioso, va a salir a quemar goma? ¿Cuál es entonces el futuro de la humanidad, de lo global, cuando India, que es un modelo de éxito de gestión económica a partir de la utilización de la educación como base, que de ahí venga todo lo demás, de disciplina, presenta esas características de niveles terribles de desigualdad, una sociedad a la que uno no quisiera pertenecer? Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque hemos hablado del eurocentrismo, ¿era? Perfecto, magistral, profesor. Sí, pero cuando hemos girado a la India nos encontramos con lo que nos acaba de explicar, para no hablar de la vida cotidiana en esa China exitosa que viene llegando, que viene imponiendo, que es la gran beneficiaria de la guerra Rusia-Ucrania, la gran China que es el soporte económico de los Estados Unidos, una dependencia, la economía norteamericana tiene una dependencia terrible de esa China. Sí, pero al occidental no se imagina el modo de vida chino. China, India, es el modelo que viene en el sentido de su éxito y el deterioro de lo occidental. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? Decía Pedro Mir. ¿Hacia dónde va el globo en este escenario que hemos presentado aquí hasta ahora? Va a ser un mundo sumamente difícil porque adecuarse a esa cosmovisión, por ejemplo, la privacidad es algo que los chinos no tienen problema en que se les viole, porque en su perspectiva societaria, eso que se usa en Occidente, de que hay que mi privacidad, no, espérate, tu Es una privacidad sociedad no. vigilada Es sociedad de la 24/7. vigilancia y eso se acepta sin problema. Lo que prima aquí es la seguridad. Y en el de parte de India vemos todo lo que ha venido sucediendo a un punto tal que el Bharatiya Janata Party, y aquí importante, de nuevo Huntington, es que los académicos, lamentablemente, hay que siempre mencionarlo. Señores, en India, ustedes van a ver
¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo hinduista, y en un país que tiene más de 200 millones de musulmanes, se le están violando los derechos humanos a los musulmanes, según lo que dicen los organismos internacionales de vigilancia. Pero del otro lado, ustedes van a la Rusia ortodoxa de Putin, nacionalismo ortodoxo. Atención, es el afianzamiento. Se están afianzando, se están sustentando en sus valores, donde el confucianismo, el hinduismo y el islamismo. ¿Cuál es el otro país que se perfila como potencia en el mundo o importante en el mundo? Indonesia. Recientemente acaba de aprobar una ley que está prohibido la relación entre dos personas que no estén casados, incluyendo los turistas que vayan allá. Es decir, que el que vaya a Bali y no esté casado va a tener el problema de que puede ser sometido a prisión por 1 año. Y aquí, entonces, el choque de civilizaciones. ¿O ustedes creen que Occidente no ha sido ingenuo cuando ha perdido como referente que nunca la humanidad había podido tener un referente de derechos humanos si no es Isabel la Católica, que en su testamento establece: son mis súbditos igual que los de Castilla? Y el cardenal Cisneros, que queda de regente, le dice a Fernando: mira, después del sermón de Adviento, don Pablo, el discurso más importante del cristianismo se hizo aquí en República Dominicana, que fue Fray Antón de Montesinos. ¿Y a quién le llevó Cisneros a sus habitaciones? A Fernando. Le llevó al padre Las Casas, pero que él no era padre. Él lo que era un encomendero amigo de Diego Colón, que estaba aquí en La Vega. Y lo entraron allá a la habitación. Y de ahí vemos que esa España da un sentido de inclusión, porque se llevan de paje de Alfonso, el hijo de Isabel y de Fernando, de paje a los hijos de Guacanagarix. Pero también la reina dice: se me casan con las indígenas, e incluso la hija de Anacaona y la hija de Enriquillo Mencía tiene una hija que se casa con un español, que es Higuemota, y ahí viene ese mestizaje, pero de ahí sale el derecho internacional o el ius gentium que se discute en Salamanca, y ahí es que viene la doctrina de los derechos humanos, y usted lo decía ahorita, y en China hay derechos humanos. Por eso hemos sido muy injustos con esto de la leyenda negra contra el Imperio Español, que era el único que llegaba, se mezclaba y resurgía y surgía el criollo, que es precisamente el mulato. En otras sociedades se daba eso aisladamente, aquí no. Pero finalmente, profesor, hay un tema grave, y es que ese eurocentrismo tenía esa vocación de imponer su cultura fuera de su territorio. Eso ha ido mermando y ha ido chocando con culturas fuertes, exitosas, como el caso la India, China. Pero de repente uno ve que lo que destaca a Europa, las garantías civiles, los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana, esta contemplación del otro, de repente eso mismo es parte de lo que está debilitando a esa sociedad para enfrentar a los adversarios. Finalmente, ¿cómo ve Iván Gatón el mundo en el que estamos viviendo para los próximos años, después de todo lo conversado? Mire, hay una visita que a mí me resultó sumamente interesante, porque se hizo a Cuba, y es la primera reunión entre los ortodoxos, después de esas viejas disputas entre los ortodoxos y los católicos, del patriarca Cirilo con el Papa Francisco.
Y es que en este mundo de la posmodernidad, luego de que en el siglo XX la religión que más creció fue el Islam, y el Islam nunca tuvo a un Lutero, las tesis de Wittenberg, ahí nunca aparecieron, ahí nunca hubo guerra religiosa. El Islam seguirá ampliando sus espacios. El cristianismo, que fue el referente que le permitió, así como el Imperio Romano se afianzó en el cristianismo con Constantino, Sí, sí. y se expandió urbi et orbi, hoy, por haber perdido esas mismas referencias, está en decadencia. ¿Dónde vamos? A un mundo de anarquía comparativa, porque la gente, yo que he estudiado con orientales, y yo recuerdo un amigo que andábamos por una zona, por ahí, por el Asia, y la gente nos miraba y se reía. Es más, un amigo mío panameño con estómago de tambora, de tez bien negra, la gente le hacía fotos como que era el último descubrimiento de los sabios alquimistas de la Macedonia. El racismo de aquel lado, el prejuicio. Don Pablo, la mayoría de la población del planeta, la mayor parte del dinero del planeta, ya no va a estar en Europa. La posmodernidad cambia el eje transatlántico, es decir, Estados Unidos, Europa, y se va al Asia. ¿Qué implica eso? Un cambio copernicano. Ya nosotros no somos, porque usted dice Europa, Estados Unidos, pero ¿cómo se impone el poder cultural? Con dinero. ¿Y quiénes son los que tienen dinero? El dinero está allá, pero Bollywood produce más películas que Hollywood. ¿Y qué va a pasar mañana si Nigeria, que está produciendo películas, entonces está teniendo incidencia en ese ámbito? Señores, Spengler ya hablaba de esa propia decadencia. Y lo importante es ver, don Pablo, porque nosotros Y vemos no la hemos historia, mencionado a Turquía, ¿eh? pero que Turquía viene del neotomanismo y tomando los valores. El partido de Erdogan se basa en el Islam. Dejó detrás a Kemal Atatürk. Fíjese usted, son valores en religiones. Mientras nosotros estamos teniendo como referentes a influencers que no tienen ningún referente ético, de valores morales, de sacrificio, de estudio, que no se preocupan por su papá, por su mamá. ¿Y usted cree que una sociedad puede funcionar bien si usted no es buen padre, si usted no es buen hijo, si usted no es buen sobrino? ¿Cómo puede usted ser buen ciudadano si a lo interno de su familia usted nunca se preocupó por sus padres? Y los padres suyos están allí en el campo y usted tiene 3 meses que no los ve y la vieja suya coge fiado en la farmacia. Y puede avanzar un país así donde usted está preocupado por unos tenis de 10,000 pesos y su mamá, usted no le da lo de la pastilla de la presión. Revisemos eso en nuestra sociedad. Aunque crezca 5,02%, como está creciendo la economía dominicana, así no hay futuro. Podría ser un país menos rico, con menos pobres materialmente, pero casi uno podría terminar este programa diciendo, caramba, como uno ve las cosas en términos existenciales, en lo fundamental, familiarmente, en términos afectivos, en términos del decoro, en términos del amor, del sentimiento, porque al fin y al cabo uno viene al mundo para ser feliz. Uno casi podría decir que, óyeme, ahora sí que somos pobres de verdad. Pero hay un dato importante. Ahora sí. Todo esto que hemos hablado, que esos países de una manera u otra se han desarrollado y que nosotros lo vemos como pobres. Señores, ustedes saben algo, que al final del camino no son los bienes materiales los que impulsan a un ser humano y le dan honor y le dan prestigio. No es eso lo que le da a uno el aliento. Es decir, el ser humano que no tiene, y de aquí de nuevo, el cerebro bien alimentado de valores de atención, porque usted puede ser pobre y usted dice, pero yo lo que tenía era un carrito de Javilla
Y ese muchacho creció sin frustración, pero era el papá que le hacía el carrito de Javilla, pero tenía el amor y el afecto de los padres, de los abuelos, del vecindario, que no tenía el corbatín para la primera comunión, pero ve donde el vecino fulano, que fulano tenía uno ahí. O el caso nuestro, que íbamos a las fiestas porque el primo Pablín nos prestaba los sacos, el flu, porque no había dinero para tener un flu y uno vivía de los panchos de los primos, totalmente felices. Entonces, lo cierto es que es la hora de una vieja reflexión que es bueno repetir y es un desafío a cada quien. Pase revista a su vida y usted se va a dar cuenta que en los momentos más felices de su existencia, los que usted nunca olvida, el dinero nunca fue lo fundamental. Hagan memoria. Profesor, volveremos a encontrarnos. Un feliz resto del año, una feliz Navidad y un 2023, que yo le deseo a usted mucha salud para poder seguir aprendiendo, porque usted sí es verdad que es un sabio que vive de aprender, que es la manera más inteligente de ser cada vez más sabio. Y agradecer, don Pablo, ahora que está terminando el año y ya que uno está pasando el tiempo, sobre todo yo tengo que reconocer que los profesores que tuve en una escuelita de piso de madera en Sabana Grande de Boyá fueron los grandes impulsores y sobre todo mis padres, que con todo ese sacrificio me enseñaron que no había una forma más importante en la existencia de ser útil que poder aprender y compartirlo. Eso yo tengo que agradecérselo profundamente a la comunidad donde nací y a mis padres, que son mi orgullo y la fuente de inspiración junto a los hijos, que cuando los veo los amo más porque solamente veo cómo mis padres han sido conmigo. El profesor Ernesto Iván Gató nos ha acompañado. Sean felices. Y todo esto ocurre porque aún nos queda la palabra, nos queda la bendita